islámico. Entonces, como ustedes lo ven en el primer mapa, si estamos todos ahí en la hojita, el mapa de arriba, ¿verdad? Suníes y chiíes, dice abajo, ¿no? Y es entre más oscuro esté el color negro, quiere decir que hay una mayor presencia de musulmanes practicantes en ese país. Como se dan cuenta, no aparecen, por ejemplo, no aparece Japón. Sí, está ahí en una esquina, pero realmente no tiene ninguna presencia musulmana. En Japón está prohibido el Islam, ¿sí? Los expulsan. Si lo descubren a usted que pertenece o que practica el Islam, lo pueden expulsar. Es una ley gubernamental, más que religiosa. En Australia y en Nueva Zelanda la presencia de musulmanes es muy poca. Y en Europa, pues ahí vemos que en esta zona de acá, sí, aquí está Italia, ¿cierto? Casi todos conocemos más o menos el mapa, ¿no? Y acá hay unos países al lado que están en negro, todo eso se llaman los Balcanes. Todo esto está lleno de musulmanes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en siglos anteriores ellos poseyeron más o menos hasta el sur de Italia, lo que llaman Sicilia. Toda esa zona era musulmana. Y el Papa, o un Papa, no recuerdo en este momento cuál, Pío XI o Pío X, sacó a los musulmanes desde Italia y los mandó otra vez hasta Arabia, que es esta zona de acá. Esto es Arabia, ¿sí? Si tuviéramos el mapa a color, les diría que este país de acá, el de la punta, este país que se llama Yemen, ese país es donde habita esta población que dice acá, ¿sí ven? Yariyíes, abajo, la parte de abajo, Yariyíes. Ellos tienen una opinión muy extraña sobre el Islam, tienen otras prácticas y practican otras cosas. Entonces, ¿qué ha generado eso? Que en Yemen hoy en día haya un baño de sangre, ¿no? Donde hay más de 250.000 personas muertas en 6 años de guerra a causa del Islam, porque los radicales, los chiíes, están tratando de acabar a esta etnia, a los jarijíes. Si ustedes han visto de pronto mapas del petróleo, por ejemplo, sabrán que el petróleo está ubicado básicamente en todos los países que están coloreados ahí. Sí, faltaría así a grandes rasgos Venezuela y tal vez un poco Canadá, pero de resto casi todos los países que tienen petróleo son estos que están acá. Pero si ustedes van y miran en la actualidad estos países, casi todos son pobres. ¿Por qué si hay petróleo son pobres? Porque hay unos niveles altísimos de corrupción. Y esa corrupción que ha generado que los países se vean empobrecidos. Entonces, eso es en la actualidad, ¿vale? Y el mapa que ustedes ven acá es más o menos en la Edad Media. El segundo mapa, ¿sí lo están viendo ahí? Tiene un montón de flechas. Cada flecha en el mapa color tiene un color distinto. Sin embargo, lo traje así porque así también nos servía. ¿Y por qué nos sirve? Porque muestra cómo se expandió el Islam desde Arabia por todo el mundo. Y miren hasta dónde llegaron, hasta España. Sí, se ubican a España ahí, donde dice Al-Andalus, la parte de acá, en España. ¿Sí lo ven ahí? Entonces el crecimiento que ellos tuvieron fue una cosa monumental. Ellos adquirieron mucho más territorio que el Imperio Romano. Entonces el Islam, digamos que es una cosa para tener en cuenta. Sí, una cosa de loco, sí. Uy, que estoy buscando el nombre del país. Bueno, coloqué Yemen aquí, mientras que lo busca. Todos son imágenes de casas destruidas, gente en la calle. Sí, es una guerra que, como les... todavía. Sí que sí. Aunque hace poquito se eran unas noticias de que estaban mirando a ver si podían intervenir allá, porque es que ya están muy... Pues sí, exacto. Es que son muchísimas muertes, 250.000 muertes, donde más de 60.000 son niños. Es una crisis terrible, ¿no? Entonces, esto en la Edad Media, miren ustedes de dónde nace el Islam. Si ven que la ciudad principal de la zona que dice Arabia dice Medina, allí fue donde empezó la expansión. Y se expandieron en primer lugar hasta un lugar llamado Omán, que está ubicado en toda la punta de Arabia, de la península arábiga. Y de allí empezaron por todo el mundo. Sí, por todo el mundo conocido en aquella época. Miren que también pasaron por Jerusalén.
Si ven que una de las flechas desemboca directamente en Jerusalén, pero esa no fue su punto de nacimiento, su punto de nacimiento fue Medina. Entonces eso hay que tenerlo supremamente claro. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿por qué? Porque mucha gente va a decir es que el Islam pertenece o nació allá en Jerusalén, eso es falso. Sí, exactamente, en el mapa de acá arriba, los países involucrados con la etnia Hariji o Harijíes son Omán, la parte de acá, la parte de la punta, y Yemen, la parte sur. Eso está lleno de, se me olvida el nombre, Harijíes. Y los Harijíes son como una secta dentro del Islam que son un poco más tranquilos. Entonces, ¿qué genera eso? Que los chiíes los detesten y los asesinen. Esa es la guerra que hay en este momento en Yemen. ¿Qué más hay en Yemen? Es una de las mayores reservas petroleras del mundo. Por ejemplo, esta punta de acá, Omán, es considerada también un paraíso como para vacacionar. O sea, es un lugar donde va muchísima gente de viaje. En esta punta de acá, en Omán, allí. ¿Sí? Entonces es un lugar muy conocido para vacacionar, para el turismo. ¿Dónde ¿Sí? surge en sí? ¿Ya le digo? Sí, ¿dónde surge? En la ciudad de Medina, acá. Medina. Ah, Ajá, Medina. Y se van expandiendo, ¿no? ¿actualmente eso qué es? Es una ciudad ampliamente... eso es Arabia Saudita. Arabia Saudita. Incluso aquí coloqué el Google Maps y las únicas dos ciudades que me muestra a una gran distancia son Medina y la Meca. Si estoy a una gran distancia, digamos, del zoom que ofrece la aplicación. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, la Meca y Medina son las únicas dos ciudades que muestra, porque básicamente Arabia Saudita es un desierto, ¿no? Donde está lleno de refinerías de petróleo. Entonces, nosotros por lo general, ¿qué visión se nos viene o qué pensamiento se nos viene cuando si yo digo musulmán? ¿Qué se nos viene a la cabeza rápidamente? ¿Qué se te viene rápidamente a ti? ¿Qué imagen se te viene si yo te digo musulmán? No sé, pienso en las mujeres con la cara tapada. Vale. Burka. Su merced, ¿qué se le viene a la cabeza si yo le digo Sofía? Guerra. Andrés. Nayuris. Mucha religiosidad. Religiosidad. Geraldine, ¿qué se te viene a la memoria si yo te digo Islam? Mezquita. ¿A la señora Beatriz? Guerra. ¿Guerra? Mi tierra. A Sergio, ¿qué se le viene si yo le digo Islam? Muerte. A la hermana Miriam. Pues que uno por lo general dicen musulmanes, yo no sé, árabes, sí, pero todos los árabes no son musulmanes. Correcto, era lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Árabe es nació en Arabia, musulmán es practicante del Islam. Sí, islámico y musulmán es básicamente lo mismo. Sí, pero hay muchos árabes, cualquiera de nosotros puede haber nacido en Arabia y no necesariamente ser musulmán. Sí, eso hay que tenerlo claro. Catherine, ¿qué se le viene a la cabeza si yo le digo musulmán? O Islam, perdón. Guerra. Juan P. Sí, me viene como fuertes para la guerra, guerreros. Guerreros. Gonza. Cinturones de explosivos. Cinturones explosivos. Y a Wendy. Bombardeos. Bombardeos. ¿Sí? Entonces miren que nosotros tenemos esa visión y es la visión correcta del mundo islámico. Eso no lo podemos tapar, digamos, con un dedo. ¿Sí o no? Decir, no, en el mundo islámico no sucede guerra, todo lo que ustedes dijeron, muerte, catástrofe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa es la realidad que ellos viven. Ellos no se soportan ni siquiera entre los mismos musulmanes, entre ellos mismos tienen muchísima enemistad, principalmente entre egipcios, iraníes, palestinos y sirios. Esos cuatro países se odian. Sí, ya sabemos nosotros que los mismos egipcios han cerrado las fronteras y han rehusado ayudar a los palestinos. Es más, les armaron hasta un muro, ¿sí sabían eso? Muro de contención, igual de alto que el que hay en Israel. Que lo hagan los judíos es un crimen internacional, ¿sí o no? Pero que lo haga un egipcio no, es que ellos se llaman más porque tienen problemas históricos. Así dice la ONU. Sí. Sí, entonces son vainas así. El primer ministro, no, el canciller de Egipto en el año como 2012-2013, él afirmó que Egipto no ayudaba a Palestina. ¿Por qué? Porque para ellos los egipcios, los palestinos eran nada más y nada menos que ratas. Entonces que si el Estado de Israel tenía que acabar a las ratas, que las acabara porque ellos no iban a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Está hablando de los mismos musulmanes, o sea, para que nos demos cuenta del tipo de prácticas que se realizan en Palestina, ¿no? Desde adoctrinamiento de niños, asesinatos selectivos de homosexuales, de todo el que no sea musulmán. ¿Qué más? Reclutamiento forzado, ¿cierto?
mujeres que se hacen pasar por embarazadas y realmente portan cinturones bomba, terrorismo. Sí, invierten toda la plata que les da la ONU, porque la ONU les da ciertos montos por ser un pueblo en amenaza, la invierten haciendo no escuelas, ni parques, ni colegios, no, la invierten haciendo túneles, ¿no? Y en la compra y venta de armas. Se cree que también de Palestina se envían toneladas de heroína, derivado del opio, ¿no?, hacia otros países de Europa. Entonces, Palestina es un problema, ¿sí? La ONU no lo quiere tratar así, pero nosotros tenemos que tratarlo como lo que es un problema. Y el Estado de Israel, entonces, tratando de evitar ciertos problemas internacionales, les ha brindado muchas garantías. Entre eso, el agua, la luz y los alimentos vienen directamente desde Israel. ¿Sí? Todos los barcos que llegan a Palestina tienen que pasar primero por la aduana israelí. O sea, eso significa más gasto, digámoslo, en cuanto a la revisión de los barcos. Eso necesita personal, ¿sí o no? La gasolina que hay que pagar para que paren ahí, todo eso corre por cuenta de Israel. Entonces Israel lo que ha hecho es protegerlos en sobremanera. Entonces se dan cuenta que cuáles son los 3 grupos más representativos los 4 grupos más representativos de terroristas. Yo sé que hemos escuchado los nombres. Hezbollah, Hamas, Ese es uno, Hezbollah, Hamas, ISIS, y falta uno, Al-Qaeda. Son los 4. El más fuerte en este momento es ISIS. ¿Sí? Tiene un gran control, miren, les muestro aquí en este mapa. Es el que es patrocinado por Rusia, sí. Bueno, Protegido. Miren aquí un momento el mapa de arriba, ¿sí? El que dice el mundo islámico, y va más o menos desde esta zona de acá, el norte de Arabia Saudita, hasta el sur de Turquía. O sea, toda esta zona, lo que estoy señalando aquí con el lápiz, ¿sí? Toda esta zona es una zona de poderío en ese momento de ISIS. Y ISIS ya sabemos lo que hace, ¿no? Desde decapitaciones hasta quemar personas vivas, lanzar gente que consideran como hereje para ellos. O sea, digamos, nosotros seríamos herejes para ellos, desde pisos muy altos para que se mueran en la caída, violaciones, secuestros, amputación de manos, amputación de piernas. Sí, son unos completos bárbaros y salvajes, y eso no podemos ocultar, no podemos decir es que el mundo árabe lo que nos muestra novelas como el IF. Sí, no, ¿sí o no? Que no se dejara engañar de eso. O sea, que esa no es la realidad de Arabia, ni de allá del Oriente Medio. Esa no es la realidad. La realidad es la que muestran los medios, los bombardeos, todo lo que ustedes dijeron, las muertes, ¿sí? Para empezar, gran parte del IF y de las novelas que son turcas, supuestamente, ¿sí o no?, son grabadas en Bélgica. En Bélgica no, disculpen. Es un país muy parecido a Bélgica. Bulgaria, ¿sí? Porque en Bulgaria los musulmanes tienen unos barrios que han construido y viven como musulmanes de plata. Entonces por eso ustedes ven en esas novelas que las tomas son todo perfecto, ¿sí o no? Y muchos de allí, o sea, en una novela como esa nunca le van a mostrar la guerra y el enfrentamiento, porque ellos están tratando de vender una imagen amable a Occidente, o sea, a nosotros, ¿sí o no? Un país como por ejemplo Qatar, que es un país más pequeño que el departamento de Antioquia, ¿sí?, puede ser fácilmente el tercero o el cuarto país más rico del mundo. ¿Por qué? Porque están parados sobre petróleo. Entonces esos países, ¿qué es lo que hacen? Financian equipos de fútbol. ¿Se han visto en los equipos de fútbol que dice Qatar Airways? ¿Sí? Es ropa, por ejemplo el Barcelona, ¿cierto? Entonces ese tipo de patrocinios viene directamente untado, ¿verdad?, del terrorismo musulmán. Bueno, ¿qué más podemos decir? Aquí coloqué esta imagen para que podamos diferenciar entre lo que es todos los tipos de uso de pashmina, para no decir la palabra velo, ¿sí?, dentro del mundo musulmán. Y es, el primero, si lo ven ahí, se llama niqab. El segundo se llama burka, donde vemos que él utiliza la rejilla en la cara, ¿cierto? Ese es como el más que nosotros tenemos en la... El tercero, chador, ¿sí?, donde se ponen un velo interno y otro externo. Si lo ven que en la cabeza se ve que tiene un velo ya puesto y se ponen otro velo encima, el chador. Y el último es el hijab. Entonces, esas son las 4 formas como ellos se ponen eso. Además de eso hay otro que no encontré una imagen así como muy parecida a esta para no desentonar aquí, era la cuestión del burkini. ¿Sí lo han visto? Sí. Pero es sí, el bikini que usan exacto. Entonces ellos, ¿qué han hecho en Francia? Han exigido que las autoridades francesas pidan a habitantes no musulmanes el uso de burkini. Es como si usted fuera a Cartagena, Santa Marta o a Melgar, donde sea, y a usted le dijera, no, usted no puede meter a la piscina o hacer determinadas cosas si usted no lleva burkini. Sí, pero si usted no es practicante del Islam, ¿por qué le debería importar eso? ¿Por qué debería ser una norma constitucional? ¿Sí? ¿Esto también es tradición bajo el Corán? El uso de esto, O sea, diferentes escuelas pues que yo sepa, ya sé. delimitan
El uso de burkini es diferente del uso De estos, bueno, yo sé que los más radicales usan obviamente la hijab, disculpen, la burka, los más radicales, ¿sí? En novelas como la que estamos diciendo, el IF y demás, nunca van a ver una mujer que salga con burka. Casi siempre utilizan ese chador, sí, es el chador. Y hay otras que ni siquiera practican abiertamente allí su religión, que son actrices, ¿sí? ¿Vale? Pero entre más radicales suelen taparse más, incluso muchos de los terroristas se hacen pasar por mujeres vistiendo esto, ¿no? Así han volado estaciones de policía, camiones de ejército, ¿sí? Porque se acerca una mujer y los soldados no las consideran peligrosas y de un momento a otro pues estallan, ¿sí? Sí. Y tenemos a este lado la imagen de como es la escritura de ellos, ¿sí? El farsi o el árabe, y aquí tenemos la portada del libro principal de ellos, que es el Corán. Sí, ellos también tienen algunas prohibiciones muy raras en algunas de sus variantes, donde incluso algunos les prohíben leer el Corán. Me recordó mucho al catolicismo. ¿Se acuerdan ustedes que el catolicismo prohibió durante mucho tiempo leer la Biblia? Entonces, en algunas ramas del Corán, del Islam, están también prohibido leer el Corán. ¿Y por qué? Porque realmente el Corán solamente dice 3 partes donde dice que deben combatir a los infieles. O sea, no es como tan específico como nosotros de pronto lo llegamos a pensar. Estas son más interpretaciones del libro. Si ustedes van y leen el libro, parece realmente la narración de una persona que caminó por Medio Oriente y que fue encontrando como pueblos, entre esos los judíos, y fue dando como su opinión de esos pueblos. Solamente hay 3 partes que realmente no lo tengo aquí a la mano en este momento, donde dice combatan hasta la muerte. Hay uno que dice eso. Hay otro que dicen a todos los que se declaren herejes, haz la guerra con tus hijos y los hijos de tus hijos. Y hay otro que dice todos los infieles deben morir, están castigados al Genom. Es muy parecido al Genom judío, ¿sí? Genom, que para los musulmanes es el infierno, ¿sí? ¿Qué idea tienen ellos de infierno y de cielo? ¿Alguien sabe acerca de eso? Yo sé que para el cielo se supone que cuando se inmolan se llevan tienen 7 vírgenes arriba. El cielo es más que todo es como una perspectiva muy machista, por decirlo así, porque los que más tienen van a ser los hombres. También veo de que ellos creen de que cuando mueren van de uno al cielo, así que ellos no tienen vaina de un juicio. Y dependiendo de la cantidad de harams, que esos son, haram es el pecado para ellos que tú tengas, es que tú vas como a la perspectiva de infierno que tienen. Pero es muy, más que todo ellos van más enfocados hacia la parte del cielo. Entre más vidas te lleves, pues mucho más recompensas te van a dar allá arriba. Exacto, es más o menos así. Y para complementar un poco eso es la idea del infierno. Ellos consideran que si usted no fue musulmán en vida, o si usted, por ejemplo, siendo musulmán, cometió unas transgresiones muy graves, por ejemplo, comer cerdo, para ellos eso es gravísimo. Los mandaría directamente a un lugar llamado el infierno, donde lo tienen metido como una especie de lago de fuego quemándose eternamente. Es un poco parecido al infierno, a la idea del infierno del catolicismo y cristianismo, pero no es tan igual, es más o menos parecido. Y en cuanto a la idea del diablo, ellos tienen en la Meca, aquí está, ¿cierto? Es la única ciudad que aparece como con una construcción encima, que es la Kaaba, el centro de reunión de ellos. Y en esta Meca ellos tienen un patio donde tienen un palo clavado, una estaca grande, más o menos unos 2,5 metros. ¿Y qué hacen ellos allá? Toman unas piedras y se las lanzan a ese palo. La persona que le pegue el palo a una distancia determinada, no sé cuánto es la distancia, se considera que ha purgado sus pecados. Entonces cada vez que ellos hacen sus migraciones, sus peregrinaciones, van y cogen piedras y le arrojan piedras a ese palo. Esa es su idea del diablo. Ellos dicen que el diablo no tiene ningún poder y van allá como a apedrearlo simbólicamente. Pero también con la Sí. comida, ¿no? Ellos tienen que comer con la mano derecha porque con la izquierda están alimentando a Satán, dicen ellos. Sí, tienen así cositas raras. Entonces, También, no por pueden ejemplo, comer. entrar a una casa con el pie izquierdo está mal. Sí, sentarse directamente en el piso también Y estaría no mal. pueden utilizar cuchillos ni tenedor tampoco. Eso no Solo lo la sabía. mano, ¿Por qué? ¿Cuchillo de tener? porque con eso estás alimentando a Satán. O sea, que como que sientes como el arroz. Ellos no pueden, ellos comen. Es que ellos mano derecha para comer y mano izquierda para limpiarse, por ejemplo, limpiarse y para pues evitar comer siempre con la izquierda porque con eso estás alimentando a Shaitan, Y si Satán, es que es su Satán. versión de Y si es Satán. mucho. Pues sí, es mucho. Para el infierno, mano. ¿Qué más? ¿Sí o no? Y bueno, vamos a mirar entonces unos pasajes para terminar este tema, ¿sí? Y seguir avanzando. Y es, ya les digo cuál es que lo tengo por acá. Es uno en Isaías 13:20. Es muy extraño porque les cuento así rápidamente, estos países fueron ultracatólicos, ¿sí? Tanto que ustedes pueden buscar
nombres de personas de Malasia y de Filipinas y se van a llamar muy parecidos a nosotros, con apellidos y todos Sí. sudamericanos, Rodríguez, Sánchez, y apellidos de ese tipo. Y entonces ellos después son conquistados por los musulmanes y cambian su religión. Entonces toda esta zona que ustedes ven acá, todo esto es un nido de musulmanes, ¿sí? De hecho, el presidente de Filipinas, ustedes saben que el tipo es un poco radical, ¿no? Sí. Bastante radical. Él se enfrentó con una secta de musulmanes allá y él no quiso negociar, sino que a todos los mandó a ejecutar. A la final se le escaparon algunos, pero la orden de él es: yo no negocio con terroristas, y los mandó a matar a todos allá. Se habían tomado un barrio completo. Sí. Sí, los manes pensaban que se le iban a montar el man, dijo: no, mátenlo a todos. No importa que maten civiles, no, al man no le interesa nada de eso. Y muchos de ellos se escaparon para otras islas, otros países de esta zona del mundo. Aquí hay muchos países. Sí, prácticamente es muy complicado reconocer dónde termina uno y dónde comienza el otro. Listo. Entonces, Isaías 13:20. Hay una cárcel. ¿Cuál es la principal nación que combate a los musulmanes a nivel mundial? Estados Unidos, ¿cierto? Por la cuestión del 9/11 de las Torres Gemelas. Ellos diseñaron, bueno, ya estaba diseñada la cárcel de Guantánamo y han trasladado a muchos presos de musulmanes, ¿sí o no? En la cárcel de Guantánamo los presos han llegado, por ejemplo, a hacer huelgas de más de 20 días, donde se han muerto muchos de ellos, por esas huelgas así larguísimas. ¿Qué peleaban ellos allá? No peleaban ni siquiera la libertad. Peleaban, por ejemplo, para que les dejaran rezar. Recuerden que los musulmanes tienen un estricto sistema de rezos. Entonces, bueno, los guardias accedieron a dejarlos rezar. Y ahora han pedido una cosa que es, según decía el documental, no dijeron el nombre en árabe, y es la camándula de los musulmanes. Y es algo muy parecido al sisí, sí, es muy parecido al sisí, pero tiene muchísimo más nudos. Ellos no se lo ponen en la cintura, no, sino que lo utilizan a veces como manilla o amarrado en el brazo. No sé exactamente cómo se llama eso, en el documental no decían, pero decía que ellos habían, mejor dicho, preferían morir antes de no dejar usar ese tipo de cuestiones. Entonces mostraban allá, son unos periodistas además de eso colombianos, que ingresan a Guantánamo, como haciendo como el drama de que van a quedar presos y eso, y les dan en la celda el librito de oraciones del Islam, también el Corán, les dan el libro, un diccionario inglés, árabe, y les dan además de eso la cuerdita que les digo, le llaman así camándula musulmana. Si alguien me ayuda a buscarla de pronto, ¿cómo se llama? El documental se llama Guantánamo, por si lo quieren ver. Ahí hablan mucho del Islam y por qué los mandan allá, y decía que muchos de ellos prefieren no aprender a hablar inglés y no hablar con nadie, porque ellos consideran, algunos, que hablar inglés es hablar la lengua de los herejes. Entonces totalmente incomunicados, por señas con los guardias. Entonces decían ahí que a veces los guardias se les guarda la piedra porque no les entienden y los cogen esa palo. Sí, dice que tienen ahí unos criminales peligrosísimos, no les muestran la cara, pero dice que alguno de ellos, por ejemplo, fue el que ayudó a financiar lo de las Torres Gemelas, que otro voló por allá a una estación de policía en Yemen y mató no sé cuántos civiles, otro voló un museo lleno de niños, los tienen allá encerrados. Entonces, Isaías 13:20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Listo, este era uno de los pocos versículos que nos quedaba por ver la vez pasada, y es que los árabes aparecen en la escritura. Sí, la palabra árabe ya sabemos que es arbi y significa aquel que viene del desierto, sí, o el que habita en medio de la nada, también puede ser. Entonces miren lo que dice nuevamente, hermana, por favor, 13:20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Ahora, miren el subtítulo como dice, profecía sobre Babilonia. ¿Sí? Entonces, ¿Babilonia qué es? Es esta zona de aquí, casualmente donde hay más concentración de musulmanes, esto que estoy señalando acá, que es Irán, ¿sí? Aquí, Irán, esta zona de acá, ¿sí? Todo eso es Babilonia, y allí dice que nunca más habrá la tienda de un árabe. O sea que van a ser totalmente desarraigados de esa zona del planeta. Sí, lo más probable es que el Islam crezca mucho en estos años que vienen. Ha crecido muchísimo. Sí, el último lugar donde no han crecido es acá en Sudamérica. Pero pues aquí en Colombia pues hay muchas mezquitas, incluyendo Bogotá. La población árabe tiende a crecer porque ellos le piden a sus fieles que tengan muchos hijos. La mayor cantidad para salvar supuestamente más almas. ¿Sí? ¿Cuánto puede ser el promedio de nacimiento de los musulmanes? En Oriente Medio está casi sobre 8 hijos por familia, casi. Sí, aquí en Colombia realmente nunca he mirado el dato, pero allá en Oriente Medio ese es el dato. Sí, es un crecimiento abismal. Sí,
O sea, prácticamente cada 50 años van a crecer 8 veces. Ese es un número exageradísimo. Vamos a seguir para terminar el tema ahora sí Sergio, pero esto de los en islámicos. eso de los musulmanes, ellos consideran que alguien puede ser musulmán ¿Converso? converso. Sí, hay conversiones al Islam. Hay conversiones. O sea, no tiene que ser netamente ¿Genético? Genético. No, uno podría hacer la conversión. Eso sí, es supremamente de un compromiso altísimo. Alguna vez leí que un tipo en Canadá, que él se convirtió al Islam, que el imán, o sea, el tipo que le dirige espiritualmente, que él iba periódicamente a la casa y le decía hasta cómo acomodar los zapatos, cómo acomodar la cama, cómo, por ejemplo, organizar determinadas cosas de su vida íntima. O sea, que el man prácticamente le maneja toda la vida a las personas que están haciendo su conversión. Y les piden, según lo que decía esa noticia, que es del BBC de Londres, que les piden a veces ciertas muestras de fidelidad con el Islam. Esto es, este muchacho canadiense, que fue lo que hizo, se metió en un cine y mató a un montón de personas con una ametralladora en Canadá. Sí, luego a él lo da de baja la policía, y cuando van a la casa encuentran Corán y encuentran determinadas cosas de esa religión. Entonces lo acusan de ser un extremista. Lo que no sabían, lo que estudiaron después, perdón, es que él no era un extremista, sino que estaba haciendo era su voto de confianza con la comunidad musulmana en Canadá. Sí, entonces son tipos bastante peligrosos. Pienso yo que es la religión más peligrosa del planeta. Que en Colombia no tiene como mucho asidero por ahora. Voy a saber uno después, ¿no? Vamos a seguir entonces. Hechos 2:11. Entonces, miren, en la siguiente semana vamos a ver un tema que es muy importante. Vamos a ver todos los pueblos de la antigüedad, como el pueblo madre, digamos así, y de qué pueblos salieron de ese pueblo, ¿sí? Nosotros, el pueblo hebreo, nuestro patriarca viene de un pueblo anterior a él, obvio, porque no salió de la nada, ¿sí o no? Eso es imposible. ¿De qué pueblo viene Abraham? De Ur. Bueno, esa es la ciudad, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el pueblo? O sea, Harán. no, Harán son los primos de él, o sea, ese es otro pueblo. Babilonia. Los babilonios, ¿sí o no? O sea, los descendientes de Nimrod, o sea, él viene por esa zona, ¿sí o no? De la primera. Y de Nimrod salen muchos pueblos, y están dos pueblos que son primos, están los arameos, que es el que dice Juan Pablo, que es Aram, y los hebreos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con los arameos? Fueron asesinados y desaparecieron. Y estamos nosotros, ¿sí o no? Los hebreos, que pertenecemos a la familia de Abraham. No importa en qué parte del planeta nazca, porque igual sus antepasados en algún momento tuvieron que haber vivido en Ur, en Babilonia, ¿sí o no? Porque aquí no habrían seres humanos, en América del Sur. Eso no lo digo solamente yo, lo dicen los científicos también, ¿sí o no? ¿Dónde se originó la vida? Allá en Israel, en Babilonia, en el norte de África, ¿sí? Entonces es muy bueno ver eso. Y aquí voy a mencionar, ¿por qué menciono esto? Porque voy a mencionar dos pueblos que se unieron, y son los ismaelitas, ¿cierto? Que son los hijos de Ismael, que ya lo vimos hace unas clases. Y los hijos de Esaú, o como se les conoce mejor, edomitas. Estos dos pueblos se unen, ¿sí? Y dan origen a un nuevo pueblo, que es los árabes. Aquí todavía no pueden ser llamados musulmanes, ni islámicos, porque no existe esa religión todavía. ¿Cuánto tiene de viejo el catolicismo? Esa es pregunta como de conocimiento común. ¿Cuánto? Un poquito más. Tiene más o menos 19 siglos de antigüedad el catolicismo. ¿Cuánto tiene de antigüedad el Islam? 12 siglos de antigüedad. O sea, el catolicismo es mucho más viejo que el Islam. ¿El judaísmo cuánto tiene? El judaísmo como tal, el judaísmo, las escuelas judaicas de la época macabea, ¿sí o no? O sea, 300 antes de Yeshua, quiere decir más o menos unos 2300 años de antigüedad. Es mucho más antiguo. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, que son todos de la misma época? 1800 años de antigüedad. O sea, la más antigua, aunque fuera por religiones, seguiría siendo el judaísmo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que antes de Judá o de judaísmo hay uno más antiguo, que es ¿quién? Abraham. ¿Cuánto tiene de antigüedad Abraham? Desde hoy hacia atrás, ¿cuántos años hay? O sea, desde nosotros hasta Abraham, ¿cuántos años hay contando hacia atrás? No, 3500.
¿Sí? 3.500, porque faltarían los 1.600, 1.500 de todos los antepasados de Abraham, ¿sí? No, desde Noé hasta Adán, ¿sí? Nos daría casi 5.000 largos, ¿sí? Entonces, ismaelitas y Esaú o edomitas se unieron y formaron el pueblo llamado los árabes. Sí, yo imagino que ellos seguían denominándose ismaelitas o edomitas. Lo que pasa es que empezaron a ser llamados árabes por el lugar de habitación, por donde vivían, lugar de vivienda, y se quedaron así, árabes. ¿Sí? Hoy en día yo les digo árabes y a qué les suena eso, uno inmediatamente en qué piensa, en Arabia Saudita, pero es mucho más amplio de eso el concepto de árabe. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta para que miremos Hechos 2 qué? 2:11. Bueno, como dice desde un poquito más atrás. Desde el 5, por favor. Alguien que me lea desde el 5 hasta el final, hasta el 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Eterno. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, conclusión hasta ahí, habían también judíos que habían nacido en lo que se conocía como Arabia y recibían el remoquete de árabes. ¿Sí? Esa es una prueba muy grande para demostrar que árabe no necesariamente está ligado al Islam, porque aún estos judíos que están ahí en la tierra de Israel se hacen llamar ellos mismos árabes, así como los otros reciben el nombre de lugar, cretense, Capadocia, ¿cierto? Colocan su lugar de origen, pero su religión, su práctica religiosa, su identidad religiosa es judaísmo. ¿Sí? ¿Está supremamente claro hasta ahí? Ahora, nos ubicamos un momento entonces en este mapa. Como se dan cuenta, el segundo, el de la mitad. Como se dan cuenta, España tiene atravesadas las flechas, es decir, por ahí estuvieron los musulmanes. ¿Cuántos años estuvieron los musulmanes en España? 500 años. Es decir, que muchos de nuestros antepasados, sin dudarlo, fueron musulmanes. No sé si genéticamente, porque no, realmente no me quedaría difícil cada uno de ustedes, incluso lo mío, no sé si de pronto por conveniencia o de pronto aparentaban ser musulmanes. Porque los judíos aparentaron muchas veces ser, por ejemplo, practicantes del catolicismo, pero en su casa seguían guardando Shabbat y prendiendo las velas de Hanukkah, sí, todo tal cual. O sea, era algo público, entonces no se sabe realmente cuánta gente pudo haber practicado la cultura islámica públicamente, pero que en secreto tuvieran su propia religión, incluyendo a judíos, ¿sí? Entonces, si ven el nombre que aparece ahí, ¿no? Al-Andalus. Hay muchos libros sobre eso. Entonces yo imagino que, repito, muchos de nuestros antepasados practicaron de pronto el Islam. No sé si por genética, no sé si por herencia o no sé si por conveniencia. Entonces es normal que, por ejemplo, tengamos o tengan familiares árabes. En mi familia hay una parte que es árabe, sí, que habitan en la costa. Bueno, que la de Nayuris también, ¿sí o no? En la costa hay mucho árabe. No sé si de pronto alguno de ustedes sepa en su familia la presencia de árabes. Sí. Nayuri que es más quinta que Nito. Nayuri sí. No, mi familia sí, pero no son practicantes. Mi tía es, pero no es practicante. Y ¿Descendiente? el papá es árabe, pero no era practicante tampoco el señor. O sea, eran de allá, pero no eran musulmanes. ¿Y por qué resultaron ellos por acá? De pronto tú sabes, no sé. No, yo casi. Ellos se vinieron a trabajar, montaron su propio negocio. Uno de los más ricos que tenía. Entonces les cuento, miren, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, Oriente Medio se volvió también, como siempre, ¿sí o no?, una caldera, o sea, un campo de enfrentamiento, y mucha gente huyó al único lugar del mundo donde no había guerra, Sudamérica.
Entonces por eso terminaron muchos de ellos por acá. Es normal, lo que les digo, en mi familia también hay una parte que no son prácticamente más o menos lo mismo, pero sus ascendientes son árabes. ¿Sí? Pregunta hasta ahí. Entonces cuando vienen los españoles acá a América, vienen con muchas cuestiones de los árabes. Por ejemplo, cargar un cuchillo. Sí, se han visto que por ejemplo en la costa es muy común que los guajiros siempre anden armados. ¿Eso de dónde viene? De una tradición musulmana. Sí. De pronto en su familia no hay árabes, hermana Miriam. ¿Cómo? ¿En su familia no hay árabes? Pues no sé, porque en mi tierra sí hay muchos turcos y pues tienen muchos negocios de eso. Sí, lo suponía, porque por ahí están las petroleras, ¿no? Barranca Bermeja, sí. Sí, ahí son prácticamente costeños, ¿no? Barranca Bermeja. Sí, entonces, ¿qué más podemos mencionar así de este mapa? Bueno, la expansión que tuvieron por todo el mundo, y básicamente eso era todo lo que íbamos a ver acerca del Islam. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto al Islam? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Dudas o preguntas del Islam? No, yo lo que estaba mirando es que toman a David, a Yeshua, Sí. a Moshe, A Noé, casi todos. a Noé, a Adán como musulmanes y son también profetas de su Corán. ¿Y qué más era lo que había leído? Por ejemplo, Jonás es un profeta muy importante para ellos, porque dicen que fue el primero que llegó a una tierra donde vivían, según ellos, antepasados de los árabes, que es Nínive. Entonces, la tumba de Jonás es protegida por los musulmanes. Eso es muy raro, porque ese es un profeta hebreo, ¿sí o no? Y ellos protegen la tumba con gran celo. Entonces, los que la protegen son estos, los chiíes, los radicales. Y cuando se ponen en pelea con los suníes van y profanan esa tumba. Entonces, una pelea entre ellos y quedamos nosotros ahí metidos en la mitad. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No. Entonces vamos a ubicarnos un momento en la primera hoja de la clase de historia, que es la de las flechas. Sí, para que miremos más o menos en qué año vamos. ¿Cuál es el primer cuadro que aparece entonces? ¿Adán? No, pre. Ah, ok. Sí. La era preadámica. Luego, ¿cuál sigue? La del huerto del Edén. Ya lo vimos, sigue. Adán, Enoch. Adán, Enoch, listo. Prediluviana. Sí, siga. Diluvio. Sí. Preadámica. Los patriarcas, los padres de Egipto. Hasta ahí, los patriarcas. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuántos patriarcas hemos visto? Solamente uno, Abraham. Y Abraham, ¿cierto? Ahora vamos a mirar a Isaac. Isaac es un personaje muy importante porque es el único patriarca que se mueve, o sea, es el patriarca que menos se mueve en la tierra prometida. Sí, está básicamente estancado en un solo lado, que es en el sur. Mientras que vemos que Abraham y Jacob se van a mover mucho por el norte y en Egipto. Este patriarca no lo hace de esa forma. Entonces, después de que veamos Isaac, vamos a ver a Jacob. Vemos luego las 12 tribus, vemos la estancia en Egipto y ahí vamos para llegar al tema como largo, el más largo que viene por ahí, que son las 42 paradas. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Pues lo vamos a volver a revisar, con cada una de las paradas tal cual como lo vimos hace 3 o 4 años, no sé cuánto sería. ¿Sí? ¿En qué año creen ustedes que vamos entonces? Más o menos revisando ahí los años que ustedes tienen en su hoja. Dime, Sergio. ¿En qué año más o menos vamos? Desde la creación. Ya sabemos que la creación es en el 0, ¿no? Sí. ¿En qué año vamos más o menos? Vamos después de 1948. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 1948 ¿quién nació? Abraham. No 1948 70 años, no, sino estamos hablando desde la creación del hombre. ¿Sí? Entonces vamos un poco después de 1948, que es la aparición de Abraham. Entonces la pregunta de siempre, ¿en qué año estamos hoy en día? 5.779. Listo, más o menos. Más o menos. menos. Y para terminar quiero dejarles para que busquen así a modo de... Ay, que se me olvidó el nombre. 5.900, ¿sí? 5.779. Pero con el desfase que yo le Ah, dije, sí, con el 200 desfase. años sería 5.979. Ya Gonzalo no venía. Sí, o sea, explico, Fue madre, ya explico, dijo, ¿cierto? Para que lo recordemos. El calendario, una cosa es el calendario judaico, otra cosa es el calendario bíblico. ¿Sí o no? El calendario judaico, ¿en qué año va? 5.779. Pero ellos mismos reconocen que ese calendario tiene sus errores, ¿cierto? Entre 200, 150 y 250 años.
Entonces, si le sumamos un aproximado de 200 años, estaríamos en el año 5979. ¿Por qué Dios ocultó ese espacio? Porque el regreso de Jesús tiene que ser en el año 6000, y si no, entonces no es el Mesías, ¿sí o no? Entonces, si supiéramos cuántos años faltan, pues sería una intriga completa que ya lo hemos visto. ¿Puede, por favor, el que hacía modo de usted sabía, puede mirar a alguien que investigue quién era esta supuesta profetisa? Porque hay mucho revuelo en internet sobre las supuestas profecías de ella. Llegó hasta el 5700 y pico. Exacto. Vida en Marte. ¿Baba qué? Baba Vanga. Baba Vanga. Hay muchos videos de ella, es una supuesta profetisa ucraniana. Profetizó hasta el año 5000 y pico. Sí, y parece que mucho de lo que profetizó la señora se cumplió. Entonces hay mucho revuelo en internet por esta mujer. Entonces búsquenla para que se informen, ¿vale? Para que un día no encuentren con eso y... Habla de las colonias de Marte. ¿Cómo así? Sí. No entiendo. Es una profetisa que murió en 1996. Gracias, Sí. gracias. Y entonces, de acuerdo a lo que ella decía, hablaba, las profecías se han cumplido. Pero ella antes de morir dejó unos escritos y donde profetiza que al año 5076 dejó profecías. Sí. Tú lees, entonces dice que las colonias que se abren en Marte, que se abre una nación allá en un pueblo nuevo en Marte, que después hay una guerra atómica donde se independizan de la Tierra, una serie de vainas Que el ser humano crea seres humanos perfectos, sin enfermedades. O sea, es un montón de locuras. Pero siguen los animales. Muy entre sus locuras, digamos que ella profetizó, por ejemplo, de las Torres Gemelas, profetizó muchas cosas que se cumplieron, otras no. Entonces hay mucho revuelo porque ella dio unas ciertas profecías o adivinanzas sobre el año 2019. Entonces hay mucha información sobre eso y hay mucha gente especulando que determinadas cosas puedan pasar. Entonces es bueno uno informarse para que después uno no lo haga como mal parado la información. Listo.